Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de Geopolítica en Red de Comunicación Regional del Perú, con alcance nacional y muy pronto con mucho mayor alcance internacional. En primer lugar, permítanme dar las gracias a quienes nos han aceptado participar en esta primera edición. También quiero agradecer a quienes están colaborando en esta casa: Carlos Cabrera, José Hernández, Pilar Castillo y otros jóvenes más que suman como 7 u 8 personas que forman parte de este equipo que les va a servir los lunes a las 7 de la noche. Empezaremos más temprano otras veces con el mismo enfoque pero con distintos temas. Ahora quiero presentar el concepto central y no me voy a extender porque quienes tienen que intervenir son nuestros invitados. Cuando se habla de geopolítica, muchas personas piensan en asuntos militares y no les falta razón, porque es un componente de lo que llamamos geopolítica, las relaciones de fuerza, de poder entre los estados. Y añadiríamos también ahora otros actores que no necesariamente son estados. Cuando se habla de geopolítica, muchas personas piensan en la economía. Y hay frases famosas, hasta vulgares, ¿no?, que pueden decir: es la economía, no es otra cosa, es la economía, no es la política. Cuando se habla de geopolítica, muchos olvidan la dimensión cultural de las relaciones entre los estados, entre los pueblos de los estados y entre otros actores internacionales que, no siendo estados, son importantes. Inclusive hoy diríamos que cuando se habla de geopolítica también tenemos que ver una dimensión cultural. Indudablemente esta dimensión cultural tiene un componente religioso también. De tal manera que la geopolítica es también una visión del complejo relacional internacional, como decíamos antes. Vamos a tocar en primer lugar, en esta primera sesión, el proceso chileno visto en código de geopolítica, no de ideología, no de análisis interno de las relaciones de fuerzas y estrictamente del calendario del procedimiento constitucional, sino desde un código y desde perspectivas geopolíticas. Para esto nos han aceptado la invitación Jorge Heine, a quien le voy a dar la palabra, en primer lugar, siguiendo el criterio de que ha sido la primera persona que nos aceptó esta invitación. Y los otros van a continuar después. Vamos a disponer hasta las 8:30 en que se cierra la sesión. Inicialmente hemos pensado 15 minutos por persona, tratando de que nos digan de entrada, como decimos en el Perú, desde el comienzo, sus ideas centrales sobre el tema. También quiero decir que en esta primera sesión tenemos un reto, nos va a dejar un reto muy grande, porque con la calidad y la excelencia de los invitados que hoy ustedes van a escuchar, que van a participar con nosotros, va a ser un esfuerzo muy grande tratar de mantenernos en ese nivel. Permítame entonces unas palabras muy breves sobre Jorge Heine. No sin antes decir que no vamos a invertir tiempo relatando todo el currículum vitae de cada una de las personas, que por lo demás aparecerán los accesos en la publicación, la edición posterior que se haga, para que ustedes puedan verlo con toda tranquilidad y consultar sus intervenciones, sus publicaciones, sus videos, sus tratados, sus libros. Jorge Heine es politólogo, ha sido ministro de Estado, embajador de carrera de la República de Chile. Baste mencionar que ha servido en Pekín,
en la República Popular China y tiene una experiencia muy grande. Ha sido también ministro de Estado, académico, y ahora se desempeña como profesor en Boston. Yo le agradezco mucho a Jorge y de paso también a Hans Meyer, que nos proporcionó esta vinculación para tu intervención. Bienvenido, Jorge. Tienes entonces 15 minutos para tu primera intervención. ¿Cómo ves el proceso chileno con un código geopolítico desde una mirada, tu mirada geopolítica en aspectos torales, centrales? Muchas gracias, Manuel. Realmente aprecio esta oportunidad de compartir con el público peruano. Perú es un país muy cercano a mi corazón, donde tengo muchos amigos. Tú mencionaste al embajador Hans Meyer, hay también muchos otros, y es realmente un privilegio poder estar esta noche acá con ustedes. Yo creo que lo que está pasando en Chile es un fenómeno extraordinariamente notable desde el punto de vista de la ciencia política, por lo siguiente. Ustedes recordarán que tanto el año 2018 como el año 2019 hubo numerosas protestas a lo largo y lo ancho, no solo de América Latina, sino que también a lo largo y lo ancho del mundo. Y Chile, naturalmente, con lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, lo que se llama el estallido, que fue algo que realmente nosotros no habíamos visto en Chile, con asaltos a supermercados, quema de iglesias, quema de estaciones de metro, algo de una violencia realmente inusitada, que llamó mucho la atención precisamente porque Chile es un país que ha tenido una trayectoria más bien pacífica, más bien predecible. Un país, se decía, que nunca pasa nada, y súbitamente estaba pasando de todo. Pero ¿qué es lo interesante del caso chileno? Lo interesante del caso chileno es que a partir de ese momento, a partir del estallido, un momento en que se esperaba que podía pasar cualquier cosa, y que fue finalmente canalizado por el acuerdo nacional que se firmó el 15 de noviembre entre los dirigentes de todos los partidos políticos y que abrió un camino, marcó una ruta para salir de ese atolladero en el cual se encontraba Chile. Ahora, lo interesante, eso ocurrió hace ya 2 años y medio, lo interesante es que en todo momento, desde entonces, nosotros hemos tenido alzas y bajas. Ha sido un proceso complejo, con muchas variaciones, pero se ha mantenido siempre en una cierta dirección, en un cierto rumbo, que es el rumbo de los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios económicos que quieren los chilenos. Y permítanme compartir con ustedes las últimas cifras de la encuesta CADEM, que fueron publicadas hoy día o ayer, en reacción a lo que fue la cuenta pública del presidente Boric. La aprobación del presidente Boric, según esta encuesta, hoy día está en un 44%, una alza considerable de lo que había estado hace apenas un par de semanas. Yo vi algunas encuestas que le dan un 24% de aprobación. No nos olvidemos que el presidente Boric fue electo con un 56% en diciembre del año pasado. Según esta última encuesta, como digo, después de la cuenta pública, un 42% de los chilenos creen que va a ganar aprueba, estar a favor del apruebo, lo que es un aumento de 5 puntos, y se acerca considerablemente a los que están apoyando el rechazo, que están 45, y que hace algunas semanas estaban bastante más arriba. Este es el aumento más significativo que ha habido en la aprobación de un presidente después de una cuenta pública desde que se hacen estas encuestas. Un 68% de los chilenos o vieron o se informaron de alguna manera
respecto a esta cuenta pública y un 63% lo encontraron muy bueno o bueno. Un 50% de los chilenos cree, según esta encuesta, cree que va a ganar el apruebo, un 37% cree que va a ganar el rechazo. Encuestas son fotografías de un día, no estoy diciendo que esto sea algo permanente, pero nos indica algo. Un 41% de los chilenos creen que Chile va por buen camino. ¿A qué es lo que voy con esto? Que obviamente hay una significativa volatilidad en la opinión pública chilena y hemos pasado en estos 2 años y medio por grandes variaciones y por periodos muy complejos. Pero quisiera detenerme en una serie de hitos claves en estos 2 años y medio, que dan cuenta que pese a esta variación, pese a esta volatilidad, lo que nosotros vemos es una constante, es un camino, una cierta dirección que no ha variado en estos 2 años. Y si nosotros nos detenemos a examinar lo que ha sido este proceso, la verdad es que es bastante notable lo que ha ocurrido. O sea, pensemos nosotros que acá se estaban quemando iglesias, se estaban asaltando supermercados, se estaban quemando estaciones de metro. Y súbitamente, un país tremendamente dividido logra aunar voluntades y decir, acá no podemos permitir que el país se vaya al despeñadero. Tenemos que encontrar una solución de consumo, un camino común. Y se ponen de acuerdo. Todos los partidos políticos fueron hasta las altas horas de la madrugada, ahí en el antiguo edificio del Congreso Nacional, derecha, izquierda, todos. Y finalmente firmaron este acuerdo que señaló una ruta. Ahora, démonos cuenta lo que esto ha significado. O sea, emprender una elección para una convención constitucional en medio de una pandemia, la peor pandemia que se ha visto en el mundo, en medio de una recesión económica causada por la misma pandemia. Y sin embargo, obviamente ha habido cambios de fecha por razones obvias, pero básicamente el camino se ha mantenido con lo que se ha llamado el plebiscito de entrada. Esto es, se le preguntó a los chilenos si estaban a favor o en contra de cambiar la Constitución. Un 80% dijo que estaba a favor de cambiar. Luego, otra pregunta que se formuló, y es muy interesante esto, si se quería una convención constitucional electa de hoja cero, o si la mitad sería integrada por parlamentarios. Los chilenos dijeron, no, nosotros queremos una convención constitucional electa, todos. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez que esto se aprobó, como digo, un 80% del electorado que votó a favor, pasamos a la próxima etapa, que es elegir a los integrantes de esta convención constitucional. Pero no solo eso, se eligieron, me parece que fue en abril del año pasado, del año 2021, alcaldes y concejales, consejeros regionales, gobernadores. Por vez primera en la historia de Chile estamos eligiendo gobernadores de las distintas regiones. Me parece que creo que había un total de 15.000 candidatos en todo Chile en esas elecciones. Imagínense lo que era la papeleta, o sea, una locura absoluta. Pero se hizo de manera ordenada y empezó a funcionar la convención constitucional.
Junto con esto, tenemos una campaña presidencial, primarias presidencial, y luego finalmente llegamos a la elección presidencial. Y ahí tenemos otro remesón. ¿Quién gana en la primera vuelta? José Antonio Kast, el candidato del pinochetismo. Y muchos dijeron, bueno, aquí se acaba este proceso, vuelve el pinochetismo al poder. Pero no fue eso lo que ocurrió. El candidato Gabriel Boric traslada parte de su discurso, parte de sus posiciones más hacia el centro y logra obtener un 56% de los votos. El candidato presidencial que más votos ha sacado en la historia de Chile. Ahora, entendamos lo que significa el llegar a el gobierno de Chile, como llegó el presidente Boric en marzo del año 2022, en marzo de este año, sin mayoría parlamentaria, en una pandemia que sigue muy presente, con todas las restricciones fiscales que implica el enorme gasto que significó haber tenido que estimular la economía en los años pasados, y con un programa extremadamente ambicioso. Es una combinación que uno podría decir es prácticamente imposible, y todo esto con una coalición nueva que nunca había gobernado, ¿sí? Y con, dense cuenta lo siguiente, que hay un tema generacional. Como ustedes saben, el presidente Boric tiene 36 años. Si tuviese 34 no podría ser presidente de Chile, pero la mínima para ser presidente de Chile es 35. No solo eso, acá hay un tema generacional muy notable. En Chile hay 3 ministros que están en la moneda, en el Palacio Presidencial: el ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia y el ministro secretario general de Gobierno, que es el vocero. El presidente Boric y los 3 ministros que están en la moneda, Isca Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, 10 años atrás eran dirigentes estudiantiles y hoy día están manejando, están guiando el país. De nuevo, estos 2 meses y medio que llevan, o 3 meses que llevan en el gobierno, no han sido fáciles. Ha habido todo tipo de altibajos. Pero, como les indicaba las cifras de la encuesta CADEM del día de ayer, el gobierno está comenzando a tomar las riendas y a marcar un camino y a marcar un rumbo. Ahora, la gran pregunta que surge naturalmente es ¿qué es lo que va a pasar el día 4 de septiembre? Que es lo que se llama el plebiscito de salida. La Convención Constitucional ha hecho su trabajo, ha entregado un texto enormemente largo, estamos hablando de 499 artículos. Es un texto controversial que ha despertado muchas críticas. Yo personalmente creo que eliminar el Senado no es una buena idea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una comisión de armonización que está en este momento revisando ese texto, temas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con minería, que tienen, en fin, hay numerosos temas complejos. Tendremos que ver cuál es el texto final que sale de esta comisión de armonización. Según algunos, esta comisión solo tendría una responsabilidad de editar, amononar un poco el texto. Para otros podrían jugar un papel un poco más asertivo o más agresivo. Hay que ver qué es lo que va a salir. El punto que estoy tratando de hacer es que yo personalmente creo que este camino que ha seguido Chile por 2 años y medio no se va a desbarrancar, no se va a ir al despeñadero. Yo creo que los chilenos quieren cambios, pero al mismo tiempo los quieren dentro de un cierto camino, los quieren dentro de un cierto rumbo, dentro de un cierto
sendero, y eso es lo que hemos estado viendo durante estos 2 años y medio. Yo personalmente creo que en este momento sería prematuro aventurar qué es lo que va a pasar en el plebiscito del día 4 de septiembre. Yo creo que la cosa está muy estrecha. La verdad es que la Convención Constitucional generó numerosas críticas, por muchas razones, comportamiento de algunos de los constituyentes, algunos de los textos que han surgido. Eso generó bastante oposición a nivel de opinión pública. Pero, por otra parte, lo que está claro es que la gente no quiere volver a la Constitución de Pinochet, que es la que Chile ha tenido durante ya 40 años y que ha tenido numerosos ajustes. Pero la verdad es que yo creo mucho en el dicho popular: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ese texto, la verdad es que ya es hora que se jubile y que nos demos un nuevo texto constitucional. En esos términos, entonces, creo yo que lo que está ocurriendo en Chile ha sido un proceso fascinante, un proceso muy estimulante y que todavía va a dar mucho que hablar. Hay una frase del presidente Boric que a mí me ha parecido muy adecuada y que yo creo que captura muy bien el momento en que se vive en Chile y que muchas personas se identifican con ella. Lo que él ha dicho es que Chile es el país donde nació el neoliberalismo y será también el país donde será enterrado el neoliberalismo. En el discurso internacional se dice mucho que el neoliberalismo, la era neoliberal, se inició con Margaret Thatcher en el Reino Unido y con Ronald Reagan en los Estados Unidos. Margaret Thatcher fue electa en el año 1979, Ronald Reagan fue electo en el año 1980. Iniciaron este proceso de privatizar, desregular, apertura económica, etcétera, etcétera, en sus países. Yo, sin embargo, sostengo que en realidad esa es una visión cegada. En la era neoliberal, stricto sensu, se inició en Chile, con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, con los Chicago Boys. Fueron ellos que llevaron a Milton Friedman a Chile, que llevaron a Arnold Harvey, otro profesor de ellos, de la Universidad de Chicago, numerosos otros adalides del neoliberalismo, y que aplicaron los dogmas neoliberales al máximo extremo. Y lo que nosotros estamos viendo hoy día en Chile es una reacción a eso y a establecer cambios profundos en Chile. Y ese es el camino que el país está siguiendo. Yo creo que es el camino que va a abrir nuevas avenidas al país. Gracias. Jorge, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que funcione este camino en una perspectiva de relaciones internacionales geopolíticas? La pregunta tipo más general para poder tener algo más de esta excelente línea de tiempo y presentación que has hecho, sumamente clara, que no es muy conocida en el Perú, por lo cual te agradecemos sinceramente, porque todo proyecto, García Bedoya en el Perú decía hace muchos años que las políticas exteriores surgen de la dinámica interna de los países, ¿verdad? Eso es así. Entonces, este mismo criterio puede pensarse en relación a Chile, pero también todo lo que sale de adentro hacia afuera tiene una respuesta que es exactamente a la inversa. ¿Cómo ves tú esa relación? Sí, correcto, sí. Déjame contestarte con lo siguiente. Yo creo que el caso de Chile es un caso desde el punto de vista de las relaciones internacionales muy interesante desde dos puntos de vista. Por una parte, es un caso, y esto soy yo quien lo dice, ha sido escrito por numerosos otros analistas. Chile ha sido un país que ha estado un poco
siempre en la punta, en el sentido de que las cosas ocurren en Chile antes que ocurran en otras partes en la región. Chile tuvo un frente popular en los años 30, tuvo la así llamada Revolución en Libertad con Eduardo Frei Montalva en los años 60, luego el gobierno de Salvador Allende, empanadas y vino tinto, socialismo con empanadas y vino tinto, y luego esta revolución neoliberal con Pinochet. La transición chilena, a su vez, marcó un hito importante, fue considerada una de las transiciones emblemáticas de los años 90. A lo que voy es que Chile en ese sentido ha servido un poco de laboratorio político, y en ese sentido ha sido un punto de referencia importante. Por otra, y acá quisiera mencionar un libro mío que hemos publicado con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Ominami hace unos meses, que se llama El no alimento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, y que señala que el camino que debe seguir la región es no abanderizarse ni con los Estados Unidos ni con China en el conflicto que estas dos potencias están viviendo, sino que poner sus propios intereses al centro y al frente. Y déjame señalarte que Chile en todos estos años ha logrado mantener una muy buena relación de trabajo, tanto con los Estados Unidos como con China. China es el mayor socio comercial de Chile. Chile exporta 2,5 veces a China lo que exporta a Estados Unidos, pero Chile en todo momento, en los distintos gobiernos, ha tenido también una muy buena relación de trabajo con Washington, con los gobiernos de turno en los Estados Unidos. A lo que voy es que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, me parece que Chile es un caso interesante de un país que logra aplicar, sin necesariamente usar la terminología, pero haciéndolo en los hechos, esta política de no alimento activo que nosotros hemos planteado en este libro, que ha generado un enorme debate. Tuvimos un lanzamiento precisamente en el Perú. El libro está dedicado a ese destacado pensador que fue Rafael Roncagliolo, que tiene un capítulo en el libro, y que yo creo que ha pasado a ser un punto de referencia importante. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, este elemento seguramente va a ser retomado por nuestros otros invitados. Yo solamente quisiera señalar que es una suerte, por una parte, de una especie de utopía que camina, la construcción de una utopía muy compleja, de ese proyecto que se refleja en la extensión de las propuestas que entran a la comisión, y que se refleja también en las opciones que finalmente se deban plasmar en una constitución, pero al mismo tiempo en esa continuidad de las relaciones externas y en esa opción de no alineamiento que ustedes llaman ahora un no alineamiento activo, pero hay que verlo en código contemporáneo, no retrospectivo. Yo te agradezco mucho por esta presentación que nos facilita la conversación, y quisiera saber si se ha conectado José Miguel. Aún no. Entonces, como no se ha conectado aún José Miguel, permítanme decir algo más. En este libro participa Carlos Fortín, que fue mi profesor en la 4ª promoción de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago, donde hice mis estudios. En promociones anteriores estaba precisamente José Miguel Insulza, y yo recuerdo muy bien, como una anécdota, que cuando empezábamos a leer rápidamente esa lluvia de bibliografía que teníamos que hacer obligatoriamente antes de ir a una clase concreta, y teníamos una semana para leer intensamente, algunas cosas no estaban traducidas, otras se leían a medias, y él hizo una traducción de un trabajo precursor en una línea funcionalista de la ciencia política, el trabajo de David Easton, A System Analysis of Political Life,
Fue una traducción que hizo José Miguel, que luego quedó como profesor ahí. Así que va a ser un placer muy grande volver a tenerlos acá en esto. Muchas gracias, Jorge. Y ahora le ofrezco la palabra a... Voy a tener que despedir. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Le ofrezco entonces la palabra a Hugo. Ya tenemos una línea de tiempo bastante clara. Les ofrezco la palabra. Ninguno de ustedes necesita grandes presentaciones. Yo solamente quiero decir, en tributo de agradecimiento, que si hay algún libro de cabecera que yo llevo hace mucho tiempo, es Perú hacia la tercera mitad. Con esto te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En lo que he escuchado me llena de alegría por Chile y por lo que voy a poder decir, porque justamente lo que pasa en el Perú es completamente distinto en el sentido negativo por lo que pasa en Chile. En primer lugar, esta mañana para esta conversación se me ocurrió buscar unos documentos míos de lo que había escuchado en una reunión de personas como yo, científicos sociales, y ando formado en Francia. He sido profesor durante 30 años en Francia. Así es. Y debo decirles, con el orgullo normal de una persona honesta, que nadie es profesor en Francia si no pasa por un concurso que se hace en público, de manera que no es fácil quitarle el puesto a un francés. Camino ya para la jubilación. No vivo en Perú. He tomado la distancia para poder no tener una dogma de los partidos. No me interesa ninguno de ellos. Y tengo grandes temores de lo que pueda pasar. Uno de mis colegas, con los cuales tengo relaciones siempre, dice que debo usar para explicar qué le pasa al Perú algo que se llama en francés basculement. Basculement es una balanza que encima se mueve con un barco, con algo. Y entonces la mundialización, la urbanización, la descromatización que pasa en América Latina, por ejemplo, el clima modifica la tecnología y también los problemas de geopolítica que estaba hablando, lógicamente, desde que comenzó esta conversación. Hay algo, y que los peruanos que me estén escuchando sepan que yo no tengo ningún interés político de caer a la izquierda, a la derecha o al centro, pero me duele enormemente lo que voy a decir ahorita. No tengo ningún temor del destino de Chile, porque Chile, lo digo, y no que los peruanos no crean que estáis diciendo cosas para Chile y no para el Perú. Chile tiene algo que nosotros no tenemos en el Perú. Chile es una nación. No hay diferencias, por siempre diferencias en las sociedades, pero por razones racistas. Y el Perú, lo digo bien claramente, aunque me duela, el Perú está dividido en dos sociedades. Los blancos que gobiernan desde la independencia tomaron el poder y siguieron una y otra clase política que tomaba las cosas. Y los indios, los hijos de los antiguos peruanos, nunca han entrado en las instituciones del Estado. Y entonces lo que puedo decirles por el tiempo, el Perú tiene varias culturas políticas, y lo que es evidente de Romain, un profesor francés, que dice: la libertad es en una sociedad compleja es muy difícil. El Perú no es un Perú, hay varios Perú, y por supuesto no hay eso que se siente en Chile, lo he sentido siempre, la conciencia de la nación. A pesar del planteamiento plurinacional que hoy es una especie de mega tendencia en el proceso chileno, Chile siempre ha sido nacionalista. Los peruanos no saben qué cosa es eso, no tienen amor alguno. Puedo decir una cosa muy simple, tonta. Cuando entré a San Marcos, la universidad importante de Lima, tenía una edad en que tenía que ir al servicio militar. Entonces, los blancos no iban nunca al servicio militar. Y mi padre me dijo, no. Y yo me fui a ver a los abogados de San Marcos. Me dijeron, no, vas a hacer servicio militar, Hugo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pienso en la clase, no, vas a tener todos los domingos, vienes a hacer formación militar, todos los domingos en la mañana. Y me pasé 2 años yendo a esto, y a una separación todavía que existe. Y repito, el Perú no ha podido reunir, hacer entrar a los indígenas. Es algo terrible, porque Sendero Luminoso no era un fenómeno étnico ni revolucionario. Eran jóvenes que querían tomar las armas, habían estudiado en una universidad y habían perdido las tierras que tenían con la reforma agraria. Entonces esa cosa que pasa en muchas sociedades,
el deseo de los jóvenes de hacer cosas formidables y extremadas. Y devinieron polpoteanos, además, ni siquiera maoístas, eso devino un movimiento polpoteano. Entonces, un peruano nunca te dice que es peruano, no me importa decirlo, te dice primero que es arequipeño, que es cajamarquino, el que es limeño, no sienten el Perú completo. Por supuesto, hay casos. Vallejo, mi amigo, un gran novelista, y cuantos otros más, lo vemos globalmente, pero las regiones cuentan. Y entonces, miren, me llegó de un amigo la noticia de que había litio. El litio es el metal ese que se dice que es como el oro, porque es lo que permite las nuevas posibilidades de energía para los automóviles. Encontraron, asombrosamente, el litio de una zona peruana en Puno, tiene encima la laguna y debajo está. Entonces el Perú tiene varias capas sociales étnicas que estallan en cualquier momento. No es de los pobres, no son los campesinos, son temas étnicos. Necesitamos 2 siglos por lo menos para que el país sea un país homogéneo. No lo hay. Por lo tanto, cualquier cosa que se está haciendo en Chile va a salir bien. Entonces yo les estoy diciendo a ustedes, por desgracia, me da mucha pena de decirlo, pero tengo que decir la verdad para que nos demos cuenta que nos hemos salido de los rueles que llevan a todas las naciones del mundo a tener un Estado moderno, un Estado con jueces, etcétera, ¿no? O sea, por muy rico que sea. Digo esto porque también me gusta decir algunas cosas sobre cosas estupendas. Chile, Bolivia y Perú tienen lugares donde va a haber esta posibilidad de sacar el oro nuevo del litro. Pienso que en Perú, cuando el Estado vaya a tener más dinero, va a haber una guerra terrible a niveles altos, porque se va a quedar a más plata, van a querer más ganas. Entonces, yo lo digo claramente porque lo que nos pasa a nosotros es que los que gobiernan hace unos 20 o 30 años no son los mejores. Los eligen exactamente para que no interrumpan los negocios. Y además con una proporción ínfima en relación a la cantidad de votantes, que mucha gente Así olvida eso. Me gustaría, Hugo, con esta contrastación, preguntarte por favor sobre un tema fundamental que se discute en el Perú y que está siendo parte, que es parte del proceso chileno, es el planteamiento del Estado plurinacional, de varias nacionalidades, tema que es un eje, uno de los ejes políticos planteados en el caso chileno, y sobre el cual hoy día estamos viendo a través del Internet distintas versiones o puntos de vista de los propios chilenos sobre el tema, recurriendo a la arqueología, a la etnografía, a la historia, y en un proceso de revisión, por supuesto, en contrapunto entre perspectivas que afirman eso y perspectivas que dicen que eso sería la disolución, precisamente eso que tú estás subrayando, de una nación más conformada, y no solamente de un Estado, sino de una nación más conformada. En síntesis, yo te pediría una reflexión sobre cómo valoras tú, cómo aprecias tú este asunto del planteamiento de la plurinacionalidad en Chile, que está relacionado a otras cosas, pero te pediría un esfuerzo en relación a ese tema. Yo miro por estas ventanas, estoy viendo la capital, y tienen, para mí, lo que me interesa, tienen libros que vienen de Europa, sobre temas de Europa que ven el mundo, no están en Lima. Las clases medias peruanas no son tan cultas como las clases medias chilenas. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes un mundo democrático con ciudadanos que leen, ciudadanos que saben discutir, que han pasado por las universidades? Entonces se pueden hacer mil cosas. Ahora bien, el problema es que el Perú tuvo una suerte muy grande en la historia. Tenía indios con los cuales podían trabajar para ellos, para los grandes señores, después dejaron España. Y entonces, en esa situación, chilenos que vinieron acá
no eran para ser ricos como el Perú, venían a trabajar como los inmigrantes que iban a Estados Unidos o los argentinos. Entonces eso ha creado una ética del trabajo que los blancos en el Perú no han tenido. Y entonces es muy difícil esto, es cambiarlo, modificarlo. Pero también hay otra cosa, ya no la población peruana, mayoría es el 70% de personas que vienen de los hijos de las primeras etnias. En ese momento tampoco se trata que los indios vayan al poder para que los blancos trabajen. No, pues, eso no es eso. Se trata de entender el problema, es un problema antropológico, es un problema psicológico. Cada peruano que haya nacido o está en el Perú es un peruano. Hay judíos peruanos, hay alemanes peruanos, hay negros peruanos. Tiene que recibir todo eso porque ahí surgen los pintores, escritores. Vallejo, que era un mestizo, un gran poeta. Entonces hay que luchar por una otra sociedad en la que tengamos el respeto al otro y no le digamos cholo, porque las discusiones entre peruanos enojan, se dice cholo de mierda y otro dice blanquiñoso de mierda. Con esas, ¿sabes qué? Mi padre me puso en una escuela popular, crecí con gente populares. Y en mi vida he hecho cosas que son para pensar en la gente del pueblo. Lo que se necesita, pues, es que gente del pueblo esté educado, suba, llegue a los poderes legalmente y no robe un centavo, sí, por favor. La cuestión fundamental es dar el buen ejemplo, porque el delito es igual. Si no hay buen ejemplo desde el comienzo, si no se supera el mal ejemplo instituido, si no se supera la deseducación, yo hablo de deseducación en el proceso peruano, que forma parte de eso que tú dices. Sin embargo, te quiero insistir, por favor, en una reflexión sobre el tema de la plurinacionalidad en Chile y en la propuesta constituyente. Chile tiene una tradición, afecto a su país y de una construcción que ellos han hecho. Yo sí tengo confianza en esta nación porque es una nación, como lo es Uruguay, lo es Argentina, pero me preocupa el Perú porque mientras no pasemos las fronteras étnicas, no somos una nación. Quizás los norteamericanos lo arreglan, ellos miran mucho, mis paisanos, a Estados Unidos, pero cuidado, también tienen sus problemas con la población negra y todo eso. Entonces acá se necesita un pequeño grupo que llegue al poder y si cuando termina sus 5 años se vaya con la misma cantidad de dinero que tiene en el banco cuando tomó el cargo. Como dices tú, se necesita un ejemplo. No digo, no hay que ser un santo, hay que ser honesto, nada más, porque si no el pueblo pierde toda confianza. Así ya es. No les importa nada. Sí, la cuestión de la integridad es una cuestión fundamental. Sí, yo quisiera que el tema, la expresión, lo étnico, lo relacionáramos al mestizaje múltiple en el país, porque si uno revisa hoy día la información del Instituto de Estadística y Censos, no está tanto puesta en términos étnicos, de categorías étnicas históricas, sino que está evidenciando, en parte por la autoidentificación, está evidenciando múltiples mestizajes. A mí me gusta recordar mucho que la Amazonía no solamente es de indígenas, de ciertos grupos indígenas que hoy son minoría, Hugo. Iquitos es ya la 4ª ciudad en población del Perú y sigue siendo una isla. Y toda la Amazonía está urbanizada, pero no está urbanizada y su población no es homogéneamente indígena. Y yo digo a modo de broma, me recuerdo el título del libro de la novela de un buen amigo fallecido, César Calvo, Soriano, que se llama Las 3 mitades de Inomoxo. Entonces también ellos están divididos. Y esto no está ocurriendo en Chile con el planteamiento de las nacionalidades. ¿Cómo es el tema de la Araucanía y todo eso? Ese es un asunto que pareciera entrar en colisión con
la idea de una férrea identidad nacional, de una sólida identidad nacional chilena. Eso es lo que se está percibiendo desde acá. Por eso insisto en el tema. Cómo no, es el tema clave, porque todavía, si seguimos con eso, en cualquier sociedad, estamos todavía en la dominación española. Entonces se tenía de lado algo terrible, que te pongan de costado en tu país, que no puedes ser alcalde o ministro. ¿Por qué no puedes? Entonces hay que comprender, se necesita un cambio y luego sentirnos y decirles a los peruanos las mejores cosas que tenemos en el mundo de la cultura. ¿De dónde viene la música peruana? De negros, de cholos, los valses, las canciones. ¿De dónde viene la mejor comida peruana? La de las señoras que eran las empleadas, de los grandes señores que aprendieron a hacer comida mezclando cosas. Le debemos a los artistas, a los poetas, a los bailarines, a nuestro partido de fútbol, donde hay un montón de negros, con lo cual no va con la relación de la población. Entonces, ¿qué significa eso? Que no sabemos agradecer a ese pueblo que vino hasta el Perú, primero por la esclavitud desde el África, y luego trajeron chinos para que trabajaran en el campo, que les salía más barato, y luego casi se mueren cuando hubo un presidente que era chino, Fujimori, que no es santo de humillación, pero el 90% lo que le molestaba era que era chino, y si había nacido en el Perú. Entonces, no, pues, eso no tiene ya, eso hay que salir de estas tonterías. No hay que tratar a la gente por qué tipo de etnia vienes. ¿Cómo es la persona, el individuo? O de distrito. El individuo es bueno o malo. Hoy día pero hemos no por bajado clase. acá. Hoy día hemos bajado acá del Claro. nivel de país, ni siquiera en departamento, que además no le decimos departamento sino región, en un error sumamente grave. Y por último, ni siquiera la provincia resulta la identidad, sino el distrito. Hay gente que dice su distrito o que tiene más valor que otro porque es de un distrito o de una provincia, cuando el valor está en el testimonio y en el desempeño. Y en el individuo, ¿no es cierto? El individuo. Así es. Entonces, tratar a cada uno de nosotros como cristianismo se hizo, porque educa en que cada ser humano, él es el que va a portarse bien o portarse mal. El individuo nace así, al segundo siglo de Jesús. Entonces, no se puede decir que un negro tiene que ser forzosamente jugador de fútbol o policía. No, pues de repente ese negro puede ser un gran médico. ¿Qué tiene que ver con el color de la piel? Como mi tío Sergio, al que Y le eso, decían el a negro mí- Bernales, que tú conociste en San Marcos, Sergio. Claro, sí, pues. Entonces, César era más bien, era del lado del mundo selvático. Eran muy especiales los que estaban en la zona amazónica. Y gran poeta también. Algo me gustaría decir, ahora que estamos en esta especie de pausa de plática, estimado Hugo. En la formación de una sociedad estamos recordando cada vez más una vieja expresión que se atribuye a los chinos y que a mi antiguo jefe, Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO, le gustaba citar. Decía algo así como esto, ¿no? Si se educa a una mujer, se educa a una nación. Y en ese sentido, con esta expresión, me gustaría que le diéramos pase a Claire para que nos dé también sus perspectivas y que luego podamos hacer una suerte de cacharpari en los últimos minutos. Buenas noches. Muchas gracias, estimado Manuel, por la invitación, y gracias, Hugo, por tu generosidad, porque si estoy aquí es gracias a ti o a causa de ti. No lo sé bien porque me he interesado al proceso chileno desde cerca y desde el estallido, y al respecto, bueno, yo voy a hablar solamente desde la perspectiva de una ciudadana chilena.
porque soy Excelente. extranjera, binacional. Excelente. Soy binacional franco-peruana, pero también residente en Chile desde hace más de 5 años, lo que nos da el derecho a voto. Es un deber votar también acá y es un dolor de cabeza porque no hemos vivido todo lo que han vivido los chilenos, aún si he pasado por Chile durante todos esos últimos 30 años un montón de veces. Bueno, para los europeos, para el mundo, como bien lo ha dicho Manuel Alcántara de Salamanca, Chile es el laboratorio de los retos de la política hoy día. Todo el mundo tiene los ojos puestos en este proceso que estalló poco después del estallido que hemos tenido en Francia con los chalecos amarillos, que esto ya daba un poco el tono de las protestas. En esta década iba a haber una violencia mayor, de hecho la hay, porque está también la gente se moviliza por las redes, es más fácil. Bueno, estuvimos también acá el día que estalló el estallido social en Chile y fue claro que ese día lo que querían era hundir el neoliberalismo. Se percibía en la calle, en las conversaciones, ya no querían de esto. Y entonces yo estaría de acuerdo con el don Jorge Heine en que hay una voluntad de enterrar en Chile este modelo que fue, digamos, iniciado acá en Chile. Se percibe así. Entonces, el modelo, la Constitución actual fue muy criticada por ser muy pobre en democracia y ahora quieren pasar a otro modelo con más democracia. Siendo más gente en una constituyente, no aceptaron una composición mixta con diputados electos, entonces lo hacen realmente desde la base, desde el pueblo. Y es una linda idea, pero trae algunos problemas por la falta de preparación jurídica, de conocimiento del ordenamiento legal chileno y no solamente chileno, de otras partes, para poder armar una cosa un poco más consistente. Entonces, observando esto, yo veo en el proceso actual, leído no detenidamente el borrador de la nueva Constitución, porque lo encuentro muy confuso. Yo pediría primero, después del preámbulo, que definan los términos que están empleando, porque entre pueblo, nación, individuo, democracia, república, no se entiende a dónde quieren ir. Entonces, no es bueno tener esta sensación desde el inicio. Y es una cosa que han observado también críticos de este borrador, que hay demasiada confusión. No sé si la Comisión de Armonización lo va a arreglar, es posible, pero posible también que no pase. Entonces, la pregunta es, ¿esta nueva Constitución va en contra o más mantiene la democracia representativa, la que conocemos en todas partes y la que está en crisis en todas partes? Bueno, desde mi punto de vista, hay un exceso de democracia participativa que va a estar consagrada en la Constitución por venir en este proceso. Bueno, se entiende, han dado una base ancha a los constituyentes, han dado escaños reservados a 17 pueblos originarios, pero entre esos mismos pueblos hay una desigualdad numérica. Los mapuches son 1 millón y los otros pueblitos, si hay unos que son 4.000, 1.500, y entonces, ¿qué plurinacionalismo hay ahí? ¿Qué
represente una realidad en Chile. Yo es la pregunta que me hago porque vengo a Chile y no veo eso, no veo un Estado pluriétnico. Los mapuches están en el sur, están en la Araucanía, son tribus, no son una nación, no han construido nada los mapuches. Entonces, hay cosas que interpelan porque vemos que se ha querido un poco sobre representar a las minorías, y las minorías de minorías están un poco dictando una nueva Carta Magna, metiendo algunos excesos. Es un punto personal. Hay otra cosa que me llama la atención. Se habla muchísimo del individuo, pero al mismo tiempo se habla de derechos sociales. Entonces, el individuo, él está, si lo vemos todo a su nivel, entonces desaparece también lo social, porque el individuo se preocupa por sí, por su derecho, y ahí vemos aparecer minorías de minorías, una nueva terminología como la disidencia sexogenérica. Bueno, yo veo eso en la Constitución y me digo, bueno, primera vez que este término aparece para mí en una Constitución. Deberían definir qué es esto. Va a ser y por qué por qué es tan importante que esté en una Carta Magna. Eso es curioso. El ciudadano aparece muy poco. Entonces, si no hay ciudadano, ya se borra la noción de deber. Es el derecho, pero la contraparte, pues cuando uno es ciudadano, es deber. Y el primer deber es votar. Y los chilenos no están votando bien desde hace muchos años. Había mucho ausentismo. Entonces, sí, quieren participación. Ese es precisamente un punto que yo dije de una manera tal vez muy rápida. Hay que comparar, no solamente decir, yo gano por 50% de votos, pero esos 50% ¿a cuánto representa del total de votantes? Y esa es la crisis de representación que hay en Chile, pero también en Perú, como lo ha estado mencionando antes. Hugo, continúa, por favor. Así es, así es. Entonces, yo estoy un poco de acuerdo con los críticos que dicen que hay una segregación nueva que está apareciendo en este nuevo texto. En vez de unir, están etnificando un poco la sociedad chilena, y esto no va a ser para bien de ella. ¿Por qué lo hacen? Lo de plurinacional, tengo entendido, salvo que me equivoqué, la nación a nivel de tratados internacionales, entonces permite algún derecho a los pueblos que son nación, que es el derecho de uso del subsuelo, o del goce, o del canon. Entonces yo pienso que ahí se quieren ir por este camino para arrogarse unos derechos, pero no es forzosamente para definir bien lo que es la sociedad chilena. Y eso es un tema que, no sé, que están dudando. Somos pluriétnicos, somos plurinacionales, perdón, porque pluriétnicos se podría entender, pero no necesita estar esto en una constitución. El mestizaje no se ve mucho en Chile, lo que se ve es aculturación. Porque los términos es importante definirlos bien y no lo están haciendo. Entonces, la percepción que se tiene es que hay confusión. Se debe aprobar un proyecto así, yo no lo sé, y no arriesgaría ninguna opinión, porque hablando con la gente, incluso de los que han votado a prueba, que estaban por una nueva constitución, tienen sus dudas. Y la duda viene también del orden, porque en Chile hay un apego al orden.
Hasta hace poco el carabinero era una persona respetada. Le han perdido todo el respeto con el estallido. Ha sido tremendo ver cómo removían los carros de ellos, los golpeaban. O sea, eso yo no lo imaginaba que pudiera ocurrir. Entonces, están diciendo que van a quitar el estado de excepción que permite al jefe de Estado, mover a los militares cuando hay una zona de conflicto, como está pasando ahora en Araucanía, porque los conflictos nunca cesan en esta zona. Entonces, quieren acabar con esto. La pregunta que se hace la gente, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si sigue la cosa caliente en la Araucanía? Como, los policías van a poner orden. No, pero los policías se desbordan, porque ahí hay unas gentes que se llaman encapuchados, que en Perú tal vez llamaremos terroristas, pero en fin, encapuchados o antisociales los llaman acá, y que están ahí para romper, para destruir, y atacan empresarios, a precarios. A la propia ministra. Exactamente, incluso la ministra, que cuando se fue ahí muy confiada, pues no pudo ingresar porque le cortaron árboles para ver el camino, ¿no? Entonces, ingenuamente piensan que la extensión de los derechos va a eliminar los problemas. Y eso es una ingenuidad, pero una candidez tremenda. Eso no va a pasar, porque nunca pasa así. El ser humano cuando quiere algo, lo quiere. Derecho no derecho. Si quieren la violencia para expresarse, lo van a hacer. Entonces, ahí interviene pues el Leviatán, como decía Hugo. Si estamos al mismo tiempo debilitando la fuerza legítima que tiene el Estado, el Leviatán, ¿qué es lo que quieren hacer también? Porque los abusos durante el estallido, todos los ojos destruidos por los excesos de los carabineros, por cómo han golpeado a los civiles, etcétera. No debe haber una policía así, pero es que eso es inevitable, que en algún momento en el fuego de la acción pasen esas cosas. No se van a poder evitar. En cualquier intervención policial eso pasa en cualquier país. Sí, y eso olvida el contrapunto, la reacción, porque eso inicia con la quema de los servicios públicos. Sí. Exactamente. Luego viene la reacción, el exceso de los carabineros, pero no fueron los carabineros los que quemaron los servicios públicos. No. Entonces es necesario mirar con los dos ojos, ¿verdad? Exactamente, porque si ya no hay la posibilidad de responder ante la sociedad ultra izquierdista que quiere quemar, y que es lo que va a seguir haciendo en la Araucanía, entonces, ¿cómo van a poner orden con la nueva constitución? Y la respuesta de los constituyentes, no, es que no va a pasar, porque les vamos a dar derechos. Entonces ahí hay un tema, bueno, no vamos a tener orden, entonces ¿qué hacemos? ¿Aprobamos o desaprobamos? Y es un tema, sí, importante, porque en Chile hay una juventud activa políticamente, que sabe además moverse políticamente. No temen la violencia. Esto se ve ya desde los colegios, en la secundaria. Son muy temerarios, como que han legitimado la violencia. Esto está en alguna parte de la cabeza de muchos, que la violencia individual, colectiva, es legítima. Y entonces para ello, para que pueda existir, vamos a desbaratar la violencia legítima que viene del Estado. Pero va a ser un país ingobernable. Sí, va a haber... Entonces, con esas tres interrogantes, que son unas tres, entre otras, y yo me digo, bueno, ¿cómo vamos acá a hacer para tener una nueva constitución? Que a mí me parece que es lo que espera realmente tener el país, y se va a movilizar para votar el apruebo.
Y yo pensaría que si sale una constitución con deficiencias, el Parlamento actual la pudiera enmendar, pero contra esa posibilidad se estaba yendo los convencionales porque podrían poner una supramayoría de los 2/3, que eso no es correcto. Está en discusión ahora eso, efectivamente. Así es. De tener una... Así es. Entonces, no, pues, hay defectos que los constituyentes están practicando, como pasó con la Constitución del 80. Entonces, el señor don Jorge Jaine sí es muy optimista. Yo lo entiendo porque es verdad que Chile podría ser un faro y un modelo de una, ¿cómo decir?, de un nuevo modelo de país, pero que también Chile fue un neoliberalismo enmarcado en una constitución. Realmente el neoliberalismo en Chile ha sido muy duro, o sea, muy puro en sí, todo, absolutamente todo mercado. Y esto la sociedad no lo ha aceptado. Pero que ahora todo se vuelva derecho de mi individuo, que soy distinto a ti, y mi derecho. Puede ser que la cosa no funcione. Entonces, ojalá no haya una búsqueda de alineamiento con el eje ruso-cubano. Parece que no. Parece que Chile no quiere eso. Además, se escuchó el presidente Maduro haciendo una cruz sobre Chile, ¿no? Ojalá pudiera irse a una socialdemocracia. Ojalá. Porque yo recuerdo muy bien que el presidente Macron en el 2018, creo, invitó al presidente Piñera, lo invitó al G7 como país que podría Chile acercarse al G7. O sea, era una consagración, era un reconocimiento de una potencia europea a Chile. Después vino el estallido, bueno. Pero el modelo no es que estaba malo. Necesitaba unos ajustes que no se pudieron hacer, claro. Pero también podríamos pensar, si hubiese un rechazo a la nueva Constitución, que los chilenos sientan que el Parlamento actual, bueno, para no pasar por esto de una nueva Constitución, tiene que hacer reformas profundas que no quiso hacer antes. Porque hemos visto, gracias a la pandemia, que han permitido el retiro de las AFPs. Esto es una cosa que nunca iba a pasar. Ha sido enorme, tan enorme que hay una diputada que se puso a bailar, a hacer una payasada que salió en las teles del mundo, sí, ¿no? La Pamela Giles, sí, porque era una victoria sobre el sistema. Entonces, si han sido capaces de hacer esto sin una nueva constitución, podrían ser capaces también de hacer reformas profundas ya ahorita con Boric y antes que aplique la nueva constitución. Dar señales de que, bueno, un momentito, pues, no necesitamos ir tan lejos, podemos hacerlo ya. Pero parece también que quieren hacer historia y ser el país que quiere enterrar el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha acabado su propia tumba. Lo decía, creo, una universitaria, Claudia Heise, a fuerza de permitir la democracia participativa gracias a las redes. O sea, todo el mundo habla, pide al gobierno, se comunica con el presidente, su cuenta de Twitter. Finalmente no pueden hacer nada sin que haya una reacción dentro del minuto siguiente o del segundo, y es agobiante. Bueno, eso es exacto. Y el otro efecto negativo que ha tenido, si todo es mercado, entonces ya no hay sociedad, no hay ciudadano, nos volvemos consumidores y el consumidor más bien compite con otro y se deshace el lazo social, se deshace la política, se despolitiza la sociedad. Entonces, finalmente hay una suerte de digamos, de lógica en lo que está pasando.
Y siendo Chile un precursor del neoliberalismo, pues bien puede ser, sí, el primero que está dándose cuenta de sus límites y de remediarlo definitivamente. Bueno, muchas gracias, Claire. Algunos complementarios. Me quedo con dos palabras, abusivamente, porque ha sido muy compleja y extensa tu bien razonada interpretación, no solamente con criterios de doctrina, sino con evidencia empírica, como diríamos los que trabajamos en estas cosas. Y es que es muy difícil tener... Es que es francesa, pues. es muy lógica. Difícil. Así es muy difícil tener una constitución que sufra de polisemia, si me permiten el término, que no tiene unidad de concepto, y es mucho más difícil si esta polisemia se refleja en más de 400 artículos. Así es. Nosotros deseamos que para Chile, porque lo bueno que resulte para Chile también va a ser un espejo, algo bueno para el Perú y para otros países. Sí. No nos olvidemos que hoy en el Perú y en otros países están tratando de imitar, de convertir el proceso chileno en una especie de dogma en el que hay que seguir o un espejo en el cual hay que mirarse. Debemos ya terminar esta conversación. Lástima que no hemos tenido a José Miguel Insulza, que es politólogo, que ha sido vocero del gobierno de Chile, secretario general de la presidencia y en otro ministerio también, y es un viejo amigo que nos hemos reconectado después de tanto tiempo. Pero lo tendremos seguramente en otra oportunidad. En ustedes dos quiero agradecer a los peruanos y a quienes se juntan con los peruanos, a esta relación binacional y más allá de lo binacional, que trabaja con un criterio ético, pero al mismo tiempo con mucho rigor, sin temor al que dirán y sin buscar ubicarse, como dicen aquí en el país y en otras partes también. Muchísimas gracias por esta contribución tan variada y que nos ha dado elementos de juicio para pensar el Perú. Como diría Wallerstein, impensar el Perú, repensar el Perú, y no solamente quedarnos en la comparación o en la imitación de aquello que nos gusta o en el rechazo absoluto de aquello que no queremos. Muchísimas gracias y creo que vamos a poder seguir en contacto con ustedes. Hay otros temas más que se vienen y espero tenerlos nuevamente de invitados. En nombre de Red de Comunicación Regional, que va a repetir editada esta extensa conversación, les agradecemos haber participado en su primera edición. Las repeticiones irán a todos los campos a los cuales llega Red de Comunicación Regional, que los están escuchando en tu tierra, Hugo, en Apurímac, en Las Bambas, en Cajamarca, en varias zonas muy importantes del país, y no solamente en aquellos que acceden. Muchísimas gracias. Gracias. No escucho nada. Sí. Claire le va a tener que contar. Gracias, le voy a muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias con todos. A Jorge Heine, que ha hecho el esfuerzo de participar con nosotros, teniendo varias obligaciones que realizar. Nos ha traído un importante dato, y es la contribución que un grupo de intelectuales y políticos chilenos quieren dar para su política exterior en esta situación de transición que tiene múltiples opciones, no un solo camino, sino múltiples opciones, y que deseamos el bien para que un buen ejemplo sirva a estimular otros buenos ejemplos dentro de nuestro querido Perú. Muchas gracias y hasta un próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.